Hoy vamos a ver una funcionalidad muy útil para crear assets para nuestras páginas web, que es el WebM Video, video WebM. Es un tipo de video con un codificador, no es tecnología nueva, pero ahora le han hecho unas mejoras y se ve muy bien en las implementaciones. Vamos a empezar. Ok, aquí les estoy mostrando un ejemplo en Wix de cómo se integra el video web dentro de la página. El video básicamente lo que hace es que tiene un canal alfa transparente que permite que se vean las cosas de atrás. Entonces, si venimos aquí, por ejemplo, a mi diseño, yo puedo ver que yo puedo cambiar este número que está acá por cualquier número que yo desee o por cualquier texto en realidad que yo desee. Entonces, si yo hago algo como esto, pues se van a ver que hay una transparencia y eso nos permite a nosotros integrar cosas muy interesantes porque podemos hacer parallax frontales, movimientos, pero ya con gráficos que están en movimiento. En este caso vamos a solicitar acá un gráfico bien interesante que vamos a colocar y vamos a empezar desde cero porque necesito que ustedes aprendan cómo hacer esto rápidamente. Entonces lo primero que pusimos acá fue algo muy sencillo, una tortuga sola en un green screen. Midjourney me dio varias imágenes. Lo que sí les puedo decir es que me tuve que hacer un zoom out para que tuviese un poquito de espacio alrededor. Listo. Bajé la imagen, la descargué y me vine acá a Luma Labs. En Luma Labs pues tienen unos créditos gratuitos diarios. Lo que hice fue que subí la imagen aquí a Luma Labs, simplemente arrastrándola. Y me vine a un GPT que se llama Luma Prompter, del cual les voy a dejar el link. Es este GPT que está acá. Y lo que pueden hacer con este Luma Prompter es bastante interesante. Es que simplemente le suben la imagen arrastrándola aquí a Midjourney, tal cual como están viendo, y le dicen qué es lo que quieren que haga. En esta ocasión yo lo puse que hiciera el movimiento muy lento y que la tortuga no se mueva hacia ningún lugar la tortuga, sino que sea estacionaria y que mueva solamente sus aletas. Y él me dio este prompt que está acá. Lo copio sin mayor dificultad y ahora lo que hago es pegarlo aquí y asegurarme de colocarle el loop. Esto me va a hacer que mi video sea repetitivo, se va a repetir una y otra vez, que es básicamente lo que estoy buscando. Entonces lo que me dio mi resultado, ustedes lo harán de su lado con el elemento gráfico que quieran, este resultado que está acá. Entonces, porque estoy preparando mis assets desde el principio y lo pedí en green screen, lo pedí con croma en la parte de atrás, porque como podrán imaginarse, lo que quiero hacer es remover ese croma. Para remover el croma, pues hay varias herramientas. Yo podría utilizar fácilmente After Effects para hacer un croma, pero Gen 3 Alpha también les permite quitar fondos de esta manera. Ahora, lo importante de generación 3 alfa es que el formato de exportación del video sea funcional, ¿ok? Entonces, acá tenemos esta exportación y lo que vamos a hacer, este video, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a añadir acá, ¿ok? A la línea de tiempo. Y lo que quiero hacer es que lo quiero enmascarar. Entonces le voy a decir a ella cuáles son las piezas que yo quiero enmascarar. Ahora está generando la máscara y vamos a previsualizarla simplemente dándole play. Esto lo pueden hacer inclusive hasta con Canva. El tema está en la característica de cómo lo van a exportar. Vamos a ver el alpha channel. Este es el alpha channel, este que está acá. Entonces le van a poner play. Básicamente lo que pasa es que lo que está en blanco se va a ver y lo que está en negro no se ve. Y le podemos dar entonces exportar. ¿Ok? El problema que tenemos con Runway es que nos limita una cantidad de cosas que para nosotros tal vez puedan ser importantes si estamos haciendo un trabajo técnico de mayor calidad. En este caso no tanto. Y yo puedo exportar solamente la máscara. ¿Sí? Y me puedo venir acá a ver qué lo está exportando. En esta parte aquí, en los assets que están aquí. Y luego lo puedo descargar. Mientras tanto, veamos para nosotros los usuarios profesionales cuál sería el ejemplo en After Effects. Entonces acá estaba trabajando con una versión, pero lo voy a hacer desde cero para que ustedes lo vean. Voy a traer mi tortuga, la voy a colocar en una nueva composición. A mí particularmente me gusta precomponer todo lo que hago. En este caso le voy a decir que mueva todos los atributos hacia la nueva composición para que esto sea un render limpio. Y como pedimos un loop en Luma Labs previamente, pues ya está el loop. No tenemos nada que hacer. No tenemos que acomodar, vamos a decirlo así, la línea de tiempo ni un time remapping para que
movimiento sea mejor. Me parece que con esto es más que bien. Y lo que voy a hacer ahora es que por acá y en mis efectos le voy a colocar un key, el Keylight 1.2 de After Effects, que es excelente, y por esto fue que yo lo pedí en fondo verde, porque el Keylight me va a permitir indudablemente poder hacer un croma básicamente de forma inmediata. Entonces si le doy clic acá, apago y prendo el croma, puedo previsualizarlo un poquito más. Y ¿qué es lo que estamos viendo acá? Pues que tenemos algunos problemitas, pero no hay ningún apuro. Para eso es este control que tenemos acá de el Keylight. Entonces vamos a hacer un 20% hacia el negro, por ejemplo, y un 80% hacia el blanco para que respete un poquito más el tono. Vamos a ver hasta dónde podemos bajar sin dañarlo. Ok, fíjense, ahí ya no lo toma y de ahí pueden ustedes empezar a trabajar. Ven que sale esta línea aquí alrededor. Eso es porque el clip del white está muy fuerte. Entonces ya tenemos que subirle un poquito más. Ahí se suaviza un poquito, que me parece bastante bien. Ahora activamos este y fíjense que nuestro croma en 2 clics fue perfecto. Entonces lo pueden hacer con Runway, con Canva, con cualquier otra herramienta. Pues en este caso yo lo estoy haciendo con After Effects, porque una de las cosas importantes de este pequeño tutorial es que aprendamos ahora cómo sacar esto para utilizarlo dentro de la página web con fondo transparente, que es algo que casi nunca podemos hacer. Y aquí es donde viene la parte del truco. Primero, antes que nada, todo el tiempo denle nombre a sus assets. Esa es una muy importante. Y lo segundo que vamos a hacer aquí es que para ahorrar espacio vamos a cortar. Por eso les digo que me gusta precomponer todo. Vamos a ahorrar un poquito de espacio acá con la composición, puesto que no necesitamos que nuestra tortuga sea tan grande, porque pues básicamente nosotros tenemos solo el sujeto en la parte central. Simplemente estoy cambiando la posición de la capa para que mi sujeto quede centrado. Entonces aquí es en donde viene el truco. Si yo me hubiese traído de Runway mi animación estática, es decir, esto que está acá, yo lo puedo descargar como un video y después tengo que traérmelo hacia After Effects y utilizarlo como una capa de mate. Es decir, yo tengo que descargar esto, que es mi tortuga en blanco y negro. Ahora tengo que volver a venir acá a mi proyecto, ¿ok? Y entonces tengo que venir y traerme mi tortuga mate y tengo que venir y traerme mi tortuga sin mate, la normal. Fíjense aquí arriba en la previsualización en la esquinita. Entonces tengo que venir y crear una nueva composición, y esa composición encima tengo que ponerle entonces el mate, ¿ok? De esta forma. Fíjense que si lo apago y lo prendo, lo apago y lo prendo, ellos cuadran exactamente. Y lo que tengo que hacer es que acá en este control que se llama TrackMate, tengo que decirle que el TrackMate es la capa de arriba, pero en este botoncito lo tengo que cambiar de alfa a luma, y en este caso pues ya él agarra completamente ese track que vino desde Runway, ¿ok? Es decir, lo enmascaró con la luz. Lo blanco se ve, lo negro no se ve, pero ahora tengo que venir acá y en mi control de efectos tengo que decirle de repente que quiero hacer un saturation, puede ser, para que no tengamos que utilizar ningún tipo de controlador o plugin especial, y simplemente lo que puedo hacer es venir acá y cambiar mi balance, tomar mis verdes y cambiar la saturación. Entonces ahora ya mi tortuga en este punto se ve mucho mejor, por supuesto. Entonces si yo le doy enter, pues se dan cuenta que funciona perfectamente igual sin utilizar el tracker de After Effects. Voy a hacer lo mismo que con esta. Vamos a ponerle 900 por 600 al tamaño, porque sabemos que es lo que vamos a usar, y vamos a ponerle un null object y vamos a moverlos, a vincularlos los dos, ¿ok? Con este ruedita aquí los selecciono los dos y se los voy a vincular los dos a este null. ¿Por qué? Porque quiero mover el null y que se muevan las dos capas al mismo tiempo. Ahora viene el truco final, el paso final. Para yo poder sacar esto de aquí, generalmente para utilizarlo en una página web, tengo que sacarlo como una secuencia PNG, volverlo a colocar en After Effects y exportarlo como un Lottie file. Y después importar un Lottie file y traer el reproductor Lottie file, meter un JavaScript embedido dentro de Wix, es una locura. En esta técnica nos ahorramos todos esos pasos. Lo único malo es que el Lottie file es interactivo, esto no, pero tenemos pues unos pequeños assets con los que podemos ponerle algo interesante a nuestra página, y la forma de hacerlo es de primero yendo a esta página. Van a ir a la Adobe Exchange, esto es gratis y lo pueden conseguir también en la página web de esta gente, que se llama F-Nord Software, y van a instalar este plugin que está aquí. Es para Premiere, para After Effects, para Media Encoder. Es decir, cuando lo instalas, toda la suite Adobe agarra el códec, y lo que te permite este exportador de F-Nord es que
A diferencia de antes, cuando le das control M para exportar y lo envías a Media Encoder, vas a tener disponible dentro de tu lista de codificadores, si le das clic aquí, dentro de tu lista de codificadores vas a tener disponible WebM. Eso no lo tienes en este momento nativamente. No lo puedes hacer, no puedes exportarlo. ¿Y qué te permite WebM? Bueno, WebM me gusta mucho, es un formato de compresión muy fuerte, exporta audio, exporta video, es un compresor de video, a diferencia del QuickTime. Aquí le voy a quitar el audio porque mi tortuga no tiene audio. Me permite exportar canales alfa. No tienes que hacer más nada. Y como es para web, me gusta mantenerlo por debajo de 1 mega, entonces le pongo 30. Y lo único que tengo que hacer ahora es colocar mi animación de mi tortuga para yo llevármela a mi página y se las voy a mostrar por acá. Entonces aquí está animación Turtle Made. Fíjense que he hecho muchas ya y le doy play. Y esto es hermoso porque el video me va a exportar con un canal alfa que Wix y todos los navegadores reconocen. Ahora me ahorré no solo una cantidad de recursos computacionales gigantes, sino que también me ahorré muchísimo tiempo. Fíjense lo rápido que estamos haciendo el ejercicio. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora, en este caso, es venir acá a nuestra página en donde estamos haciendo la edición y agregar nuestro video con fondo transparente para ver qué tal se ve. Nosotros lo vamos a colocar por acá. Le doy Media, Transparent Video, video transparente, Media, video transparente, más videos transparentes. Le doy subir por aquí y lo único que tengo que hacer es arrastrar mi tortuga hacia esa ventanita que me salió cuando le di subir y puedo poner mi tortuga dentro de este contenedor. Y aquí cuando la coloque dentro del contenedor ya nos vamos a dar cuenta que tenemos la capacidad de manipular el objeto con fondo transparente tranquilamente en la previsualización de Wix y por supuesto también en la integración de Wix. Entonces cuando yo tenga este objeto por aquí ya estoy bien posicionado dentro de mi página, le puedo dar publicar o le puedo dar previsualizar con este ojo que tienen aquí arriba y él les va a mostrar una versión. Y aquí tienen su tortuga moviéndose encima de su página web. Como podemos ver en este momento, pues ya tenemos este recurso implementado dentro de nuestra página completamente funcional y sin ningún tipo de problema. Acaban de darse cuenta que acá tenemos la oportunidad de colocar unos elementos muy interesantes y la creatividad es el límite. Como siempre ha sido un placer una sesión más, un ratico pues aprender algo nuevo y les dejo para que sean buenos, sean creativos y hasta luego.